sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el tema que el Señor me dio para esta mañana es: no importa cuál sea tu batalla, enfréntala. Santo. Y como les mencioné, ya el Señor había confirmado esta palabra, pero me dio sumo gozo cuando la hermana Maricel empieza su intercesión como una batalla, porque era una batalla diferente, pero Jacob también tuvo que enfrentar su batalla. Jacob tuvo que enfrentarse a un ángel. Jacob tuvo que enfrentarse a Dios para rendir su orgullo. Y eso también es una batalla. Nuestras batallas como cristianos no son físicas, aunque muchas veces sí va a venir alguien a tratar de hacernos la vida difícil. Van a venir personas, van a venir situaciones, y muchas veces van a venir personas que no son felices para tratar de canalizar esas emociones en otros. Santo. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando a mí. Tú tienes la culpa de esto que me pasó. Y uno dice: ¿y qué yo hice? Si yo lo que hice fue tratar de ayudar a esta persona. Pero eso también es una batalla, porque nosotros no nos estamos enfrentando cara a cara a esa persona, pero sí lo que hay detrás. Sí, sus emociones que no han sido sanadas. Y nosotros hemos sido ese punto que la persona decidió coger así: pues yo me voy a desquitar contigo porque tal vez te veo vulnerable. Entonces, dice 2 de Corintios que nuestras armas no son físicas. Nuestras armas son espirituales, pero son poderosas en Dios. Entonces, esto significa que el Señor nos da las armas, nos da la victoria, porque Él está con nosotros. Y en la mañana de hoy voy a hablar de 4 armas que el Señor nos da. Y vamos a dirigirnos a 1 de Samuel, versículo 17. Capítulo 17, perdón. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ir con David y Goliat. Mientras hacía esta parte, había algo que me llamó la atención, porque cuando Goliat está amenazando al pueblo, que David decide enfrentarlo, antes de ir donde el gigante, sabemos que él tuvo que ir donde Saúl, porque él le iba a prestar su armadura. Muchas veces cuando tenemos que hacer algo de parte de Dios, van a venir personas y van a decirte: yo lo hice de esta forma, pero es que el Señor me ayudó a mí de esta forma. Pero es que tu propósito y el mío son diferentes. Pasamos por situaciones parecidas, pero tu situación y la mía no se van a enfrentar de la forma diferente, porque el trato que el Señor tiene conmigo no es el mismo que puede tener con ella, con Giselle y con la pastora. Así es. Las herramientas son las mismas, espirituales, pero la forma en que la vamos a usar y la forma en que el Señor nos va a dirigir son diferentes. Entonces, cuando David habla del filisteo, primero le dice filisteo incircunciso. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, y todos los hombres tenían que circuncidarse cuando nacían, pero este era filisteo. Los filisteos no realizaban la circuncisión, así como los asirios. En otras palabras, no eran pueblos de pacto. Y cuando le dicen incircunciso, lo que está diciendo es que es un hombre, tras que es extranjero, tras que no tiene pacto, tiene un corazón tan endurecido que no es sensible a la
está hablando. Y él le dice a Saúl: ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los ejércitos del Dios viviente. Si lo venimos a traer ahora, David estaba diciendo que él primero estaba ofendiendo al ejército de Dios, estaba ofendiendo al reino de Dios, y luego, cuando se enfrenta al gigante, es que le dice que provocó a Dios. Entonces los hijos de Dios van a ser provocados. Los hijos de Dios van a ser enfrentados, pero Dios pelea con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Y la primera arma es la autoridad. Señor, bendito el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra. Y dice: y cuando el filisteo, voy a empezar desde el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y cuando yo buscaba lo que era un escuadrón, decía que era un pequeño grupo de soldados de alrededor de 250 personas. Un solo escuadrón, que dice escuadrones. Santo, aleluya. Así que imagínense cuántos soldados tiene el Señor en su ejército. Pero mientras muchos estaban huyendo, porque dice la palabra que el ejército iba, pero cuando veía el tamaño de ese hombre, se iba. Y buscando información sobre los filisteos, decía que medían aproximadamente 9 pies y 9 pulgadas. Santo. Goliat en específico medía aproximadamente 8 pies. Y si, suponiendo David medía como 5, ante el ojo humano era imposible que David ganara, porque la fuerza la tenía el otro. Las armas las tenía Goliat. Y menospreció a Goliat a David. Pero ¿qué pasó? No era como se veía por fuera, era lo que cargaba por dentro. Aleluya, santo. Y él fue el único que dijo: yo lo voy a enfrentar, porque no es que se está metiendo con ustedes, no es que se está metiendo conmigo, él se está metiendo con Dios, con su ejército y con su reinado. Y yo no voy a permitir que el mismo Dios que me sanó a mí, ese que me entrenó allá con las ovejas, que me está preparando para que yo dirija un reino, para que yo dirija un pueblo, ese no va a ser ofendido, ni por ni por nadie. Y había recompensa, pero en ese momento a él lo que le importó fue tomar lo que el Señor le había entregado, la autoridad que él cargaba. Y él le dice: tú podrás venir con palos, tú podrás venir con lo que tú quieras, con espada, con jabalina, con todo lo que tú quieras, pero el nombre de quien yo vengo Aleluya, es más fuerte que lo que tú cargas. Gloria a Dios. El nombre de quien yo vengo, Gloria a Dios. quien yo vengo representado, no solo te voy a destruir, sino que te voy a cortar la cabeza. Aleluya. Porque el enemigo no se te destruye solamente, se Gloria le a corta la Dios. cabeza. Aleluya. Y para eso Dios nos dio autoridad. Y establece la palabra que nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. En otras palabras, para que los aplastemos y le cortemos la cabeza. Y hay circunstancias que van a llegar como Goliat. Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Pero el Señor nos dio el arma para vencerlas. Gloria a Dios. Yo vengo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y tú no vas a poder Aleluya. conmigo. Yo vengo en el nombre del Señor y mi victoria te está garantizada. Gloria a No Dios. importa el ruido que hagas, no importa cómo vengas, yo ya vencí.
Porque yo no peleo solo. Gloria a porque yo no Dios. peleo sola. Aleluya. Sí, Señor. Y mi mirada no está en cuán grande tú eres, ni en cuán pequeño yo puedo ser. Mi mirada está en quién me llamó y en lo que él habló. Y si Dios dijo que David iba a ser un rey, no era para dejarlo en vergüenza y dejarlo ahí perder contra un gigante. Porque tal vez fue en lo secreto que él estaba en intimidad con Dios, pero fue en público que lo llamó rey, porque lo llamó frente a su familia, frente a los mismos que lo echaron de menos, los mismos que se olvidaron de su existencia y los mismos que lo menospreciaban. Su nombre es sobre todo nombre. Así que no importa cómo llegue, cuánto ruido haga, su nombre es sobre todo nombre. Y como dice la palabra, ¿quién podrá contra él? Gloria a Dios. Si él es soberano, si él es todopoderoso. David escuchó la voz de Dios y utilizó sus estrategias, no las de otros. Las que Dios le dio a él, no lo que le dijo a otros. Él no dijo, está bien, Saúl, esto me queda grande, pero pues yo voy a intentarlo con esto. No. Él dijo, espérate, déjame quitarme todo esto, esto no va conmigo. Yo no peleo así. Consígueme mi onda, consígueme las piedras, porque si Dios me hizo pelear contra leones y yo los vencía y los mataba y me dio la victoria, este no va a ser otro. Aleluya, más. gloria a Dios. En otras palabras, él lo estaba viendo gigante, la gente lo estaba viendo gigante, pero él lo estaba viendo como uno de los mismos animales que ya él había vencido. Los otros miraban el tamaño de las circunstancias, pero él decía, esto es algo más que yo tengo que enfrentar, ya esto yo lo he hecho todos los días. No le dio la importancia que Goliat creía. Aleluya, santo. Si Goliat hubiese destruido a David con el miedo que le tenía el pueblo, hoy día no conociéramos la historia de la forma en que la conocemos. Sí, Señor. Así que el Señor en esta mañana quiere decirnos Aleluya. que tomemos la autoridad que Él nos entregó. Gloria a Dios. Que no importa cuán fuerte sea esa circunstancia. Gloria a Dios. Otra arma espiritual la podemos ver en Jueces 4, del 17 al 21. Y ahora vamos a hablar de Jael. Nos dice Jueces 4, del 17 al 21. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió como una manta, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, he aquí hay alguno, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y si vamos al capítulo 5, llaman a Jael bienaventurada por esto que ella hizo. Entonces vamos a dar un resumen. El pueblo estaba en guerra. Barak va donde Débora y le dice que vaya con él a la guerra. Ella le dice a Barak, yo puedo ir contigo, está bien, pero la victoria de la muerte de Sísara no va a ser en tus manos, va a ser en manos
de mujer. Y ella va con él. ¿Qué pasa? Cuando está la guerra, Sísara sobrevive. Y se acuerda que en casa del esposo de Jael había paz con su reinado. Pero algo que me llama la atención es que dice que había paz entre el esposo. En otras palabras, Jael no fue la que hizo ese pacto de paz. Jael vivía en la casa. El esposo tal vez era el que tomaba las decisiones, porque sabemos que en este tiempo el esposo era el que tomaba decisiones. Pero ahí no dice que fue ella la que hizo el pacto, dice que fue el esposo. Entonces cuando él llega, él está cansado porque estaba peleando, y le dice que lo deje pasar. Hay situaciones, hay circunstancias, van a haber personas que van a llegar sigilosamente. Afuera va a parecer que todo está en guerra, porque va a haber guerras. Yes. Pero entonces Gracias, Señor. va a aparecer una enfermedad, va a aparecer un diagnóstico, va a aparecer una situación silenciosamente que va a entrar a la casa, porque dice que Sísara pudo entrar a la casa. Ajá. No dice que ella lo dejó Gloria a fuera. Dios, aleluya. Ella le dijo, pasa. Entonces, van a llegar esos momentos donde va a venir esa situación que se va a poner cómoda y va a pensar que ya tiene la victoria. Va a pensar que ya nosotros estamos vencidos porque nos va a intentar atacar por dentro. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. Si buscamos propiedades de la leche, es un calmante. Cuando una persona tiene insomnio, le dicen caliéntate leche con un poquito de miel, que eso te va a relajar y te va a ayudar a descansar mejor. Pero esta mujer estuvo alerta. Esta mujer se mantuvo vigilante, porque ella no iba a permitir que ninguna circunstancia, que ningún Sísara viniera a destruir la casa, porque ella sabía que aunque supuestamente todo estaba en paz en este lugar, pero una vez un soldado era soldado, te podía atacar a traición, y ella no iba a perder a su familia. Ella no iba a permitir que destruyeran lo que tanto le había costado, tal vez con lágrimas, tal vez con clamor a Dios, tal vez muchas lágrimas, porque si su esposo era un soldado, las veces que ella tal vez tuvo que orar, Señor, tráemelo bien. Señor, por favor, que no muera en la guerra. Señor, por favor, devuélvemelo. Y ella no iba a permitir, no. Mi familia, mi casa, por mi casa peleo yo. Sísara tenía sueño y se durmió, porque él pensaba que él estaba a salvo, que él estaba cómodo. Y así van a haber personas que van a venir para desenfocarnos, para destruir eso que con tanto sacrificio y esfuerzo hemos logrado. Por eso el Señor te dice, mantente alerta, mantente vigilante como una atalaya, que cuando venga el peligro tú sepas decir, no, tú no entras a mi casa. Y si la situación por alguna razón tuvo una puerta, no, tú te vas o tú te mueres, pero tú a mi familia no la tocas, tú a los míos no los tocas. Yo no voy a permitir que tú destruyas lo que tanto me ha costado. Gloria a Jesús. Y el Señor le dio las estrategias con lo que ya tenía en mano: una estaca y un mazo. Gloria a Dios. Porque ellos tenían que construir sus casas como cabañas, como casetas de acampar. Entonces ellos tenían que cargar eso, porque si crecía la familia había que expandir los cuartos de la casa. Y ellos siempre tenían que tener eso a mano. Muchas veces
El Señor nos va a dar las estrategias, pero también tenemos que usar lo que tenemos a mano. Porque David no se quedó cómodo esperando que atacara el gigante. Jael no se quedó cómodo esperando a que Sísara se despertara a ver qué iba a hacer Sísara, porque supuestamente había paz. Ellos tomaron lo que Dios le había entregado y lo pusieron por obra. Otra arma que tenemos es la adoración. Aleluya. Hechos 16:25. Hechos 16:25. Vamos con Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban encarcelados, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y voy a saltar unos versículos más adelante. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas estaban encarcelados. Si leemos unos versículos adelante, dice que a ellos los mandaron a encarcelar a lo más profundo, al calabozo más profundo que había en la prisión, y los pusieron en el cepo. Hay situaciones, hay batallas que van a llegar a nuestra vida para darnos, para que llegue un punto en el que nosotros digamos: ¿dónde está la solución? Yo no veo la respuesta. Yo he hecho todo lo posible, pero esto no parece mejorar. Yo he hecho lo humanamente posible y todo lo que he aprendido tal vez lo he puesto en práctica, pero ellos tenían manos y pies atados, pero su boca estaba libre. Y ellos decidieron adorar, ellos decidieron cantar, ellos decidieron derramar su corazón a Dios aún en medio de ese lugar oscuro. Y hubo respuesta. Gloria a Dios, aleluya. Vino una liberación para todos. Pero muchas veces en esas situaciones donde todo parece indicar que no hay salida, nuestra adoración, aleluya, nuestro testimonio, lo que sale de nuestro corazón para Dios y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es lo que va a hacer que otros vengan. Amén. Porque si la cárcel no hubiese temblado por su adoración, el carcelero no se hubiese convertido. Sí, Señor, aleluya. Y vino no solamente salvación para él, sino para su casa. Gloria a porque Dios. Él los llevó y se bautizaron todos Gloria en a su Dios. casa. Gloria a Dios. Pero hay algo que me encanta de esta historia, y es que Él le dice, Pablo, le dice: ve y dile a ellos que estos dos romanos, Pablo y Silas eran romanos, y quienes lo habían entrado en la cárcel eran romanos, y ellos tuvieron miedo porque habían aprisionado a uno de los de ellos, y dijeron: yo no puedo dejar que sepan que yo metí en la cárcel a Pablo. Vayan y suéltenlo a escondidas, vayan, que se vayan. Y Pablo le dijo:
No. Ellos nos echaron aquí, ellos nos sacan. Muchas veces las circunstancias que no parecen tener solución, que van a ser muchas veces los que están cerca de nosotros porque eran romanos igual que ellos. Muchas veces va a venir de nuestro propio alrededor, de nuestra propia casa, de nuestras propias amistades, de nuestros propios vecinos, de nuestros propios cercanos. Pero aquí hubo dos cosas. Aquí hubo dos cosas, porque aquí hubo la liberación de una familia, junto con la liberación de todos los presos, porque se cayeron todas las cadenas. Gloria a Dios. Y los mismos que lo echaron a la cárcel lo tuvieron que sacar. O sea que muchas veces los mismos que te están haciendo la guerra son los que te van a bendecir. Pero primero tienes que adorar. Pero primero tienes que decirle a la situación, aunque parezca que no hay solución. Yo conozco a uno que todo es posible para él. Gloria a Lo que Dios, para mí es aleluya. imposible, para Dios todo Gloria a puede. Dios. Pero que aunque aquí parezca que yo estoy atada, aquí parezca que no puedo salir de este lugar, Él va a enviar a alguien. Y los mismos que me pusieron aquí van a ser de bendición. Y la cuarta arma espiritual que el Gracias, quiere Señor. regalarte en esta Aleluya. mañana, Gloria a Dios. de las más poderosas que hay. Gloria a Jesús. Lucas 22 del 39 al 46. La oración. Lucas 22 del 39 al 46 nos dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús, durante todo su ministerio, oró. Santo, aleluya. Se iba a solas a orar. Sí, Señor. Y aún en sus últimos momentos, se fue a solas Ahora. a orar. Santo, aleluya. Y duele solamente imaginar. Duele el solamente imaginar al Señor Jesús orando, sabiendo todo lo que Él iba a pasar. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Sabiendo en qué momento iba a ser negado, en qué momento iba a ser vendido, en qué momento iban a comenzar los látigos, Señor. en qué momento le iban a poner la corona, en qué momento iba a atravesar iban a atravesar su costado, Aleluya. en qué momento cada clavo iba a pasar por sus manos y Gloria por a sus Dios. pies, Sí, Señor. Gloria a y no Dios. poder hacer Nada. nada. Santo. Santo. No porque no tuviera la autoridad, Santo. no porque no hubiese adorado al Padre, no porque Él no se Gloria a hubiese Dios. mantenido alerta, porque cada una de las cosas que vimos anteriormente Él lo hizo. Él se mantenía vigilando porque Él sabía cuando Pedro vino delante de Él a decirle que no fuera a la cruz. Él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Él llamaba todo por su nombre. Yes. Saber, voy a morir tal día, a tal hora. Santo, Porque aleluya. nosotros no lo sabemos.
pero él sí sabía todo lo que él tenía que enfrentar. Aleluya. Y él quería que ese dolor pasara de él. Santo, aleluya. Pero también él sabía que eso no podía ser por amor. Entonces tú saber que vas a morir. Tú saber que estás en un dolor y en una agonía indescriptible. Y aún así vas a tus discípulos y le dices, oren para que no entren en tentación. Él sabía ya que ellos se iban a quedar dormidos. Pero Pedro era uno de los que estaba con él. Y él sabía ya que Pedro lo iba a negar porque ya él se lo había dicho. Pero tal vez si Pedro, en lugar de dormir, hubiese orado, no hubiese retrocedido cuando ocurrió lo que pasó. Santo, Porque aleluya. después de negarlo, retrocedió a pescar. Volvió otra vez a donde él estaba, a lo que él era. Tal vez si hubiese orado en esos momentos, hubiese tenido más fuerza. Y aunque era necesario que lo negara, no hubiese retrocedido. Solamente el Señor lo Sí, sabe. Señor. Pero el Señor le dio un mandato: oren. Y estar alerta va de la mano de la oración. Sí, Señor. Porque muchas veces, como seres humanos, en medio de la oración nos dormimos por el cansancio. Pero una cosa es que el cuerpo se canse y otro que el espíritu se canse. Aleluya. Porque nuestro espíritu tiene que estar alerta para cuando hay algo que no está bien, que no proviene del Señor, nosotros poder Aleluya, Santo. activar el arma que el Señor Gloria a nos da en ese Dios. momento. Sí, Señor. Porque tal vez en ese momento nos dice: es tiempo de adorar. Aleluya, Santo. Tal vez nos puede decir: es tiempo de interceder. Vete, apártate y Gloria a vete a Dios. interceder por los tuyos. Vete a interceder por la casa. Vete a interceder por los miembros de la iglesia. Vete a interceder por quien yo te diga. Y otras veces, tal vez vamos a enfrentar una situación y Dios le va a decir: toma la autoridad que yo te entregué. Gloria a Dios. Toma la autoridad que yo te entregué y habla en mi nombre. Porque yo te entregué las armas y son poderosas porque yo estoy contigo. Aleluya, Y Santo. son poderosas en mí. Gloria a Dios. Nos dio armas, nos dio armadura, nos preparó como un soldado. Pero el soldado no puede quedarse sentado esperando que llegue el enemigo. Amén. Ni tampoco puede quedarse dormido a esperar que el enemigo entre en el campamento y destruya todo a su alrededor. Bendito Jesús. Porque en este reino es como el lema de los mosqueteros: uno para todos Y todos para uno. para uno. Nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Amén, amén, amén. y tiene que haber unidad y tenemos que estar alerta porque trabajamos para el mismo reino y para el mismo Dios. Amén. Y el Señor quiere recordarnos en esta mañana: yo te he dado todo lo que necesitas. No Aleluya, tienes por qué Santo. esconderte de tus situaciones. No tienes por qué Gloria a Dios. permitir que la situación crezca más que lo que yo he puesto en ti. No puedes permitir que las circunstancias te derriben. No puedes permitir que las circunstancias te derrumben. Que el diagnóstico, que la enfermedad te hagan abandonar lo que yo te entregué. ¿Quieren destruir tu familia? Intercede, adora, toma la autoridad. Sí, Señor. Te lo entregaron a ti. La familia te la entregaron a ti. Como Jael, defiéndela, cuídala, córtale la cabeza a lo que venga. Santo, aleluya.
Porque van a haber personas que simplemente porque ellos no son felices, Exacto. no pueden ver a otras personas ser felices. Santo. Así es. Y van a Eso querer es. destruir la felicidad de otros Sí, Señor. simplemente porque ellos no lo tuvieron Así y están pasa. heridos. Gloria a Jesús. Y ellos tienen que sanar su alma. Pero si nosotros estamos sanos, no podemos permitir que el enemigo hurte, robe, Y destruya. mate. Amén. Porque la victoria ya fue entregada. Amén. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Nuestra victoria ya fue entregada. Gloria a Dios. El Señor nos dio la victoria. Sí, Señor. Gracias. Dice para destrucción de fortaleza. Y una fortaleza puede ser física como puede ser espiritual y emocional. Mental. Puede ser una situación que si no la atajamos a tiempo, endurece el corazón. David, tan pequeño como parecía, se enfrentó a lo que hoy viene siendo un espíritu territorial. Santo. Porque él quería dominar, Goliat quería dominar toda esa área. Pero hubo uno. Hubo uno que supo pararse en la brecha. En medio de una guerra, una mujer Gloria supo al decir Espíritu hasta de aquí. Dios. En medio de una cárcel, Gloria a dos hombres Dios. trajeron libertad Aleluya. a una Santo. casa. Y en medio de una cruz Gloria a Dios. vino nuestra salvación. Aleluya. Gloria a Cristo. A manos del que puso por obra todo Gracias, Señor. lo que nos entregó. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hasta aquí mi parte. Gracias, Dios.